El tema que tenemos para hoy se llama Renovados para llegar a la meta. Nuestro texto bíblico es Segunda de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 4, hoy vamos a leer 3 versículos, o sea, del 16 al 18, donde dice así en el nombre de Jesús. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que ¿qué? Las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Renovados para llegar a la meta. Todo hijo de Dios, todo siervo de Dios, todo el que camina, todo el que avanza en el camino eterno de salvación, tiene que renovarse. Periódicamente. Tiene que renovarse. Y esto es algo que tiene que hacerse por ese caminar continuo. Por ejemplo, ¿ustedes conocen un boxeador profesional? Me imagino que sí. Aquellos llamados un boxeador de peso pesado, campeón mundial. Aquel boxeador profesional que esta tarde gana la pelea, ese ganador que sacan en hombros gritando y diciendo campeón mundial del boxeo. Yo le pregunto a la congregación, esa persona que ganó esa batalla, ¿cuántas peleas cree que puede ganar en el día? Ese boxeador tiene un día tal, las propagandas a pelear y se enfrentan estos dos. Pero el que ganó es fulano de tal. Ese fulano de tal que ganó y que lo sacan en hombros, ¿cuántas peleas cree que puede ganar en un día? ¿Cuántas? Porque aunque es ganador, en los hombros de los demás está que se desmaya, está que se muere. Sus ojos y sus orejas botan sangre, su vientre está golpeado por todas partes y él va a ser reclamado nuevamente para volver a pelear con alguien que quiere el primer lugar. Pero entre esa pelea y la próxima
hay una tremenda restauración, una tremenda renovación, un rejuvenecimiento físico de tal manera que vuelve a quedar apto para pelear y volver a ganar. A ver, esa persona, ¿por qué no puede pelear una pelea más en el día o en la semana? Por los golpes que ha recibido. Ahora, nosotros, la iglesia del Señor, entramos como tremendos boxeadores o atletas o futbolistas muy fuertes a la batalla, al trabajo, al caminar con Dios. Y a medida que se avanza, va entrando en agotamiento y va entrando en envejecimiento. Y por cuanto entramos en envejecimiento, tenemos que ser renovados. Tenemos que trabajar por estar alentados. Porque la misma palabra del Señor dice en Hebreos 8:13 que las cosas viejas tienden a desaparecer. Dice la primera parte que hablando de un nuevo pacto es porque hay uno viejo que tiene que pasar. Pero la segunda parte es bien clara. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Dígale al que está a su lado, no desaparezco, me rejuvenezco. Eso es algo bien espectacular también que tiene la palabra y que tiene la misma naturaleza. Eso se ve en los árboles cuando son podados. Eso se ve en las águilas, que es uno de los animales que pienso yo que el Señor de pronto al hacer una águila, al haber hecho el águila, porque Él es el hacedor, pienso que de pronto estuvo Él interesado en hacer el águila, esa ave así especial, para que le sea ejemplo siempre al ser humano, siempre al hombre y sobre todo al pueblo de Él, que está bien, nosotros somos buenísimos para avanzar y avanzar y ser muy tremendos y ser muy diestros para las cosas y levantar grupos familiares y levantar obras y hacer muchas cosas bonitas en la iglesia, pero tiene eso un plazo, porque en ese ritmo de trabajo llega el momento en que se fatiga, se cansa y se envejece. Igual en su casa. Usted entra con ímpetu a gobernar su casa, pero la situación que se presenta, y ya vamos a ver por qué una persona se envejece en medio de la iglesia, en medio de la vida cristiana, y la persona aún en su familia entra con toda. Ahorita sí se compuso esto. Es en bendición y es uno de los motivos por los cuales yo insisto tanto en nuestro evangelismo, en nuestras campañas, en nuestra fundación de iglesias.
Mi sueño principal en cuanto a fundación de iglesias tiene que ver en esa visión que hay en mi mente y en mi corazón de los niños que sufren, que lloran, que aguantan hambre, porque sus padres son viciosos, porque son borrachos. Y siempre mi sueño es de que el llanto de esos niños por falta de alimento y por maltrato de los padres y peleas entre ellos, ese llanto sea cambiado por un llanto de alegría porque algún día llega Jesús a esa casa y transforma esa familia y esos niños cambian en el nombre de Jesús. Entonces, esos niños ya empiezan con una nueva esperanza, una nueva visión, y eso cambia sus vidas, porque ellos más adelante lo que van a decir es: mi vida y mi familia estaban destruidas. Yo recuerdo pequeñito cuando aguantábamos, cuando era difícil, pero mi papá se convirtió, mi mamá se convirtió y comenzamos a vivir bueno. Por lo tanto, esto solo lo hizo el Dios de los cielos. Por eso seguiré al Dios Todopoderoso en mi caminar con Él. Y ese hogar trabaja y avanza de esa manera. Y es un comenzar y un trabajo muy bonito. La cuestión es cuando ese hogar que está funcionando así bonito llega a los 15, 18 o 20 o más años de convertidos, donde el devocional ya no es tan intenso, donde algunos de la familia ya dejan ver las obras de la carne que no han muerto. Diferente es cuando se ha comenzado a cuando llegan todos esos años en la vida cristiana y la gente se da cuenta que vivir con Cristo, el ir y caminar con el Señor, no acaba los problemas, sino que lo que sucedió cuando entró a la vida cristiana, recibió la fortaleza y la fe para creer que Dios en cada problema que le llega, Él le ayuda. Pero no es que viene a resolverle el problema. Usted lo tiene que resolver y lo va a resolver en el nombre de Jesús, porque Jesucristo está con usted. Él le ayuda. Él lo levanta. Entonces, allá con los años, se viene un envejecimiento. Y en ese envejecimiento no hay la misma fe, no hay el mismo amor, no hay la misma intensidad. Y ahí es donde Hebreos dice, ahí es donde Hebreos 8:13 dice: o se rejuvenece o desaparece. Dígale al que está a su lado: no desapareceré. Dígaselo: me rejuveneceré, me renovaré, mi casa se renovará. Bueno, una cosa es comenzar en la vida cristiana y otra cosa es luchar con pruebas, con disciplinas, con tentaciones, con tanta cosa que puede acechar la vida de un creyente. Por eso la palabra del Señor es tan diciente y nos habla de los frutos del Espíritu Santo que tienen que estar vigentes en el corazón: la paciencia, mejor dicho,
Entonces, yo voy a gritar que viva el Nacional, el Pasto. Y usted grita viva a algo que le coloque aquí. Que viva la liposucción espiritual. La liposucción está en la Biblia. ¿Ustedes no se habían dado cuenta de eso? Así de que la persona es gorda porque le da la gana, pero la liposucción está escrita en la Biblia. ¿No lo han visto? La Biblia tiene escrita una palabra muy fuerte. Dice, por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿De qué peso habla Dios ahí? Dígale al que está a su lado, del banano espiritual, del gordo que sobra, del cebo estorboso. Y por ahí derecho dice que del pecado. Pero él le entra directamente a la liposucción espiritual. Y lo que está diciendo el Señor es, cuando el banano espiritual le salga, despójese de él. Para que podamos correr la carrera que tenemos por delante. Si un obeso y un delgado, o mejor dicho en nuestro idioma, un gordo y un flaco, van trotando, corriendo, haciendo ejercicio, ¿cuál trota con más dificultad? ¿Cuál está ganando más? No, está ganando más el gordo porque el flaco ya no hay hueso que botar. Pero el robústico sí va a través del sudor, del ejercicio, va buscando, va sacando toda esa grasa. En la vida espiritual, todo aquello que nos estorba para llegar a la gran meta, es lo que Dios nos dice, despójese. Por lo tanto, nosotros vemos que necesitamos rejuvenecernos para poder lograr llegar a las grandes victorias que el Señor nos tiene. A ver, yo le hago una pregunta, a ver si es capaz de resolvérmela. Ustedes cuatro, para ustedes cuatro es la pregunta. Uno de los cuatro debe ser el sabio ahí. ¿Sí? Una persona, ¿por qué se muere? Arranque usted. Esa le dio donde era. Una persona muere porque está vivo. Ahora apláudale a lo siguiente. Los mismos cuatro que se volvieron tan sabios, pues. Una persona, ¿por qué se rejuvenece? Entonces, si una persona se muere porque está viva, uno se rejuvenece porque se envejeció. Para poderse rejuvenecer tiene que estar viejo, porque como le decía usted al niño que está tomando todavía pecho, rejuvenece, mocoso, no. Y algo claro que tenemos que llevar en nuestro corazón es, ¿por qué se envejece alguien? ¿Por qué se envejece una persona? ¿Por qué se envejece la iglesia?
Si nosotros le entramos es al reino eterno de Dios, a un vivir espectacular de paz, de respuestas divinas, de obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué entonces la iglesia se envejece? La misma palabra del Señor lo ha escrito, donde dice que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se envejeció. La misma palabra del Señor escribe en estas citas bíblicas de las que hablamos. Nosotros leímos 2 Corintios 4, 16 al 18, ¿o no? Sí, ¿no? Entonces, donde está hablando de que nos tenemos que rejuvenecer. Y la cita bíblica es bien clara. Mire lo que dice. Por tanto, no desmayamos. Échele ojo a eso. Por tanto, viene hablando de algo. Por tanto, no desmayamos. ¿Sí? Antes, aunque el hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va rejuveneciendo. Y el versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea, ojo con eso. Aquí la palabra del Señor me está hablando muy claro qué es lo que me envejece. No me envejece interiormente porque me renuevo. Aunque esa tribulación está golpeando, en mí produce un eterno peso de gloria. Y eso me ayuda demasiado porque estoy mirando no lo que veo, sino lo que espero. Lo que veo es lo que Dios me ha dado para subsistir ahora. Y una de las cosas que envejece la persona es el tanto trabajar y el tanto luchar por cosas que Dios no le quiere dar. Por ejemplo, hablaba yo con alguien esta semana que entro a la oficina y veo sobre el escritorio de la contabilidad unos billetes. Y le digo a la de la contabilidad, le pregunto, ¿de qué es ese dinero? Y me dice, es del trabajo de los eventos que tenemos que hacer, en fin. Le dije, bueno. Y le dije, si en este momento, yo me puse a pensar ahí en el dinero, y le dije a ella, si en este momento, de una manera especial, Dios nos colmara de abundantes riquezas financieras, yo como pastor presidente acá de la iglesia, que el Señor llenara aquí de dinero esta iglesia, aún nuestras vidas, que el Señor me llenara de dinero, ¿en qué cambiaría mi vida? Mi vida no la cambiaría en cuanto a lo bueno, en nada la cambiaría. ¿Por qué? Porque listo, yo me puse a conversar con ella hay un ratico de eso, porque listo, si yo estoy lleno de dinero, esto como tengo tanto, me voy para los centros comerciales y empiezo a comprar de todo lo que me antojo. A los 8 días estoy trasbocando eso. Me hartó, me cansó.
Si hubiera tanta abundancia hasta para carros, no puedo conducir más de uno. Y hablando de esa manera, llegamos a la conclusión que con lo que Dios nos tiene con lo suficiente, con lo bueno y con lo claro. De pronto esto mismo no lo piensa así de esa manera si alguien está atribulado con deudas. Porque si algo hay duro es uno estar oprimido por deudas y los cobradores ahí y sin con qué pagar. Eso, yo pasé una prueba financiera cuando me convertí a Cristo y yo recuerdo que eso es algo terrible. Pero la persona que tiene su trabajo, que tiene sus deudas, pero que las puede pagar sin que le quite el sueño. ¿Y cuántos hay que van manejando su carrito o su moto y que todavía la están pagando, pero la están pagando con lo que podría ahorrar? O sea que en sí está ahorrando algo en ese aparato, en esa casa, pero no le está quitando el sueño, no le es tribulación eso. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que el Señor, cuando hablamos de esto, es porque tenemos la gran bendición de poder disfrutar lo que Dios nos da. Ahora, hablamos de que la iglesia tiene que renovarse, y si estamos hablando de renovación, tenemos que ir a, si necesitamos renovación, es porque hay envejecimiento. Y quiero decirte, tengo unos 5 puntos por la cual la gente en medio de la vida cristiana, o sea, la iglesia, con los años, con el tiempo, se va envejeciendo. Los hogares cristianos se van envejeciendo. Y hogares que han estado aquí por años, en la vida cristiana, en la iglesia por años, y a veces uno se da cuenta de personas que hace tantos años toda su familia, todo su hogar se convirtió, pero a veces surgen unos problemas tan serios. ¿Por qué surgirán esos problemas? Porque los cogió el envejecimiento. Y ese envejecimiento puede venir por una de las 5 cosas o por 2 o por 3 de las 5 cosas que te voy a mencionar. Número 1, por los diversos golpes que tiene una persona en el caminar con Dios. Golpes que recibe a medida que avanza de los mismos hermanos de la iglesia, de las mismas cosas que se da cuenta de la iglesia, porque comienza en un avivar de Dios y se ha convertido, viene a los cultos gozoso, cantando los grupos familiares, viene muy especial. ¿Y qué va a pensar cuando se da cuenta que ha entrado a una congregación donde son seres humanos y no ángeles? ¿Qué va a pasar si algún día usted viene al culto y le dicen: pase adelante, que voy a orar por usted, y como está en la iglesia, deja su cartera en el asiento y cuando vuelve ya no está? Pastor, es que es la iglesia, pero aquí también entran ladrones. ¿No es que es un lugar público? Aquí este lugar es para que venga gente inconversa también. Y yo le garantizo que un ladrón que venga el primer día con facilidad le puede estar robando la cartera.
Entonces cuando pase adelante no la deje ahí. Porque ese ladrón que entró por primera vez al culto, ya va a escuchar la palabra y va a comenzar a sensibilizarse. Y vuelve al otro culto y la palabra lo sensibiliza un poco más. Al mes ese ladrón ya no es ladrón, sino es ladrón. Se convirtió a Cristo, pero ya le había robado la cartera. Ya le había robado el celular. Entonces él se convierte. Pero para usted fue un golpe bajito. ¡Tan! En la iglesia me robaron la cartera. O la Biblia, o el celular. Bueno, demos por caso que aquí no entren sino ángeles. Pero, ¿qué va a pasar cuando usted tenga la gran bendición de dar con un supervisor mal hablado y altanero? ¿Y para qué lo colocan ahí? No, yo no lo coloqué, Dios lo colocó para que lo moldee a usted, mijo. Para que lime. Porque es que la iglesia es como una carpintería. Está el metro, está el nivel, está el martillo, está la lija, hasta que termina bien hechecito el mueble. Pero pasó por una sierra, pasó por una lija, pasó por un metro, pasó por un martillo. La vida cristiana se puede comparar a varias cosas. Entonces, los golpes que recibes, y no solamente de la iglesia, de pronto ese tío que te evangelizó, que es el más viejo en el cristianismo de la casa, te das cuenta de un error que tiene. Y con facilidad de pronto una persona puede decir, esos son los cristianos. Tú que te convertiste a Cristo, anota esto. Dios, aunque Él dice, es necesario que venga el tropiezo, pero hay por el que viene el tropiezo. Es necesario que en el mundo hayan tropiezos, pero hay por el que viene el tropiezo. También es muy cierto que el Dios de los cielos nunca te preguntará por los tropiezos. El Señor de los cielos y de la tierra, cuando estemos frente a Él, Él preguntará a cada persona, cuando tenga que preguntarle, es ¿qué hiciste después de que conociste mi voluntad? Entonces muchos ahí sacarán a bailar la suegra, pero el Señor le dirá, estás equivocado, no te pregunto ni por tu mamá, ni por tu suegra, ni por tu tío, ni por tu abuelo, te estoy preguntando por tu comportamiento frente a mí. Porque por cerquita que hubieras estado de esa otra persona, tú no eras una marioneta de él para que hicieras lo que él te ordenara. El único que tú sabías que el único que podía ordenar yo en un comportamiento de vida era yo. Por eso, ojo al tropiezo, a los golpes que recibes. Porque Dios siempre está interesado en construir una vida cristiana en tu vida, en tu familia. Y cada golpe que recibas
siempre será un cincelazo de Dios para quitarte lo que le estorba como cristiano. Por eso dice la palabra del Señor tan claro: a los hijos de Dios todo golpe, toda cosa, todo lo que le sucede le ayuda para bien. La palabra nos muestra que en el mundo podemos tener aflicciones, pero Él es el que nos ayuda. Entonces, con los golpes que vamos recibiendo, entra ese envejecimiento, esa persecución del enemigo de diferentes maneras. Hay gente de la iglesia que, aunque fue cristiana, de pronto puede seguir y hacerte la vida imposible. Pero Dios, que es bueno, hermanos, miren, Dios nos hizo con voluntad propia para luchar y trabajar y saber qué conviene y qué no conviene. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, por los diversos golpes en el caminar con Dios, como son diferentes circunstancias de familia en la iglesia, también por aquellas disciplinas que a veces se recibe por no corrección, por las pruebas que Dios trae para formarnos. ¿Cómo le parece a usted las respuestas de Dios cuando son demoraditas? Y es esa señora o ese señor, clame y clame y clame y nada. ¿Sabe, hermano? Hay multitud de personas, hay multitud de mujeres que clamaron toda la vida por sus hijos y el cabezón ese se convirtió cuando ella se murió. Pero se convirtió. Entonces, hay respuestas. Hay gente, hermanos amados, en la vida inconversa de nuevo, porque entraron a la iglesia por una respuesta, creyeron en Dios, pero no fue el tiempo de Dios y no lo esperaron. Se envejecieron y al no rejuvenecerse, se muere, desaparece. Y en el nombre de Jesús viene del cielo ahora, que cada prueba y cada situación te va a ayudar para bien. Vuelve a rejuvenecerte. No solamente en cuestiones de esas, sino en el mismo liderazgo. ¿Cuántos líderes hay aquí de grupos familiares que son o que fueron? Levante su manito. Los que levantan la mano que fueron, que ya no son, y los que son, que tienen ganas de tirar la toalla, los que soltaron el liderazgo por dificultades, por cosas, pongan la mano en su pecho y dígale: Señor, no me dejes envejecer hasta desaparecer. Restáurame. Rejuvenéceme. Aunque los problemas han existido, tú nunca has dejado de ser mi Padre, mi Dios, mi Señor, que me levanta y me rejuvenece como a las águilas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué motivo
Es necesario porque pues nos envejecimos. ¿Y por qué vino ese envejecimiento? Número uno, por los golpes en el caminar con Dios, porque eso se da con los años. Número dos, por haber descuidado la vida cristiana, por haber descuidado la vida espiritual. Y descuidar la vida espiritual es sinónimo de poca oración, o sea, se agota la oración y la búsqueda de Dios. Y cuando eso se suscita en la persona, entonces la carne crece y el espíritu mengua. Y es necesario que sea al contrario, que el cuerpo mengüe para que el espíritu crezca a medida que vamos haciendo morir las obras de la carne. Y déjame decirte, el control de las batallas, el ser triunfante en cada decisión, el ir tomado de la mano del Rey de Reyes, está en la oración, en la comunión con Él, en la obediencia a Él. Si esto no se da, entonces la vida cambia mucho. Porque si esto no se da, todo comienza a hacerse en las fuerzas personales. Y en mis propias fuerzas es poco lo que puedo hacer. Sobre todo en una batalla de estas tan tremenda. Porque no lo olvides, pueblo de Dios. Nunca lo olvides qué es lo que quiere decir la palabra iglesia. Anótalo si no lo has anotado, porque ya lo debiste haber anotado. Iglesia en su idioma original significa separado de. En este caso, ¿separado de qué? Del mundo, de las tinieblas. Entonces, al existir dos reinos, el de las tinieblas y el de Dios, el reino de las tinieblas no quiere perder ni uno, así como el de Dios. Él no quiere que alguien se pierda. Entonces, al pasar al reino de Dios, vienen las persecuciones, viene el acoso del enemigo, vienen las trampas, viene tanta cosa fea que él suele traer a la vida del que se le voló, del que fue rescatado. Eso se convierte en un mundo espiritual insostenible si Cristo no está. Y estoy hablando de gente que está trabajando y renovándose para, según el título del mensaje, ¿renovados para qué? Para llegar a la meta, no quedarse en mitad de camino. Y como dijo el apóstol Pablo, yo quiero la gente salva, pero que yo no haya corrido en vano. Yo quiero llegar también. Tenemos grupos familiares, hacemos misiones, trabajamos por los demás, pero nosotros también tenemos que llegar. Dígale al que está a su lado, tenemos que llegar a la meta en el nombre de Jesús. A la salvación eterna. Esa es nuestra meta. Le damos la gloria al Señor por lo que hay aquí. Le damos la gloria a Dios por lo que tenemos. Le damos la gloria a Dios por lo que nos da, sea bueno o desagradable, como Él quiera. Entonces, la vida se envejece. ¿Se acuerda que la Biblia lo dijo? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Envejecimiento, vinagrera.
Y ese no es disque cristiano. Sí, ha sido buen cristiano, solo que ha entrado en la etapa del envejecimiento. Y el tercero se desprende del segundo, que es por el mal lenguaje que se usa en medio de ese envejecimiento. ¿Cuál es el lenguaje de una persona envejecida? Un lenguaje diminutivo. No se puede. No me alcanza. Pobrecito yo. Pobrecito el diablo. Un lenguaje de esto de: ore por mí, a usted que Dios lo escucha. ¿Cómo no te va a escuchar el Señor si dio la sangre por ti? Que obviamente uno le puede decir a un consiervo, a un hermano: ayúdame a orar en esto. Y eso es bueno. Pero es muy diferente la persona que pide oración porque cree que ya no vale nada para Dios. Un lenguaje que se convierte en algo donde la persona entra es a automaldecirse. ¿Qué es automaldecirse? Vivir confesando derrota. Su boca, todo mal que le llega a su mente o a su corazón, lo saca por la boca. Eso se va a acabar, eso no se puede, eso no está allí. Ya no, ya esto se acabó, ahora es que comenzó. Eso no va a servir. La gente que me ayuda a veces en trabajos un poco materiales, saben que cuando yo trabajo soy gritón. Porque comienzo a contrarrestar todo ese vocabulario raro. Eso se va a caer. Eso no va a servir. Yo más bien lo he hecho del lado mío. Pero eso es, lo que pasa es que es algo innato en la gente a veces. Porque su envejecimiento no les ha permitido renovarse. Y usan un lenguaje donde maldicen sus hijos, su familia. Eres un don nadie, no sirves para nada, eres un bueno para nada. Esto y esto y esto, y trapen el suelo con esa persona y la vuelven y la levantan. Eso es como el que vuelve, levántelo y vuelve y lo tira. Hay un lenguaje muy bonito que no necesita entrar en el positivismo. Sencillamente sea capaz de creer que sí se va a restaurar y confiéselo. Sencillamente crea que ese problema Dios se lo va a ayudar a solucionar y confiéselo. Sencillamente piense en las diferentes posibilidades que pueden provenir de Dios y confiéselo. Pero porque a usted le parece imposible, no lo suelte. Cuando Dios a mí me ha prometido cosas que yo veo que todo está en contra, yo me quedo callado. Y recuerdo ese coro que dice: esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti y sé que tú lo puedes hacer. ¿Por qué crees que el Señor habla de la fe y de la esperanza? ¿Qué es lo último que una persona pierde? La esperanza. Porque el Señor me dijo que me va a dar un púlpito de vidrio. Pero nada. Se acabaron todas las fábricas de vidrio. No hay vidrio por ninguna parte.
Y el pedacito de vidrio que sale, tengo que recoger 30 años la ofrenda para poderlo comprar. Yo te garantizo con facilidad, yo creo, no te garantizo, pero creo que con facilidad mi corazón puede haber perdido la fe del altar en vidrio, por las circunstancias. Pero la esperanza sigue esperando de que esa palabra de Dios se cumplirá. Entonces, yo no voy a matar la esperanza diciendo que ya, eso ya no viene. No, eso ya no. No, y si de pronto viene se quiebra. No. Si no soy capaz de decir que sí va a estar ahí, tampoco digo que no va a estar. Cierro mi boca y glorifico en mi corazón a Dios. Por lo tanto, mi lenguaje tiene que ser como Dios me lo dio. Un cuarto paso, cuarto punto, es la soledad familiar. Un quinto paso es por los ingratos. Y también en la enseñanza tenemos 6 pasos, el cómo renovarnos. Por lo tanto, quiero decirte, tú te puedes renovar. En este mensaje que tengo aquí, ¿qué crees tú? ¿Cuál es el primer paso para uno renovarse? Volver en sí. Darse cuenta lo viejo y lo malo que está. Por lo tanto, con la ayuda del Señor, no te pierdas la conclusión de ese mensaje. Para el próximo domingo, dile que está a tu lado, pero nos vamos a rejuvenecer. Muchachos y muchachas que están conectados, los espero en una semana para que decirles cómo nos rejuvenecemos, cómo salimos del envejecimiento. Los espero. Bendiciones.